Hay cosas bien importantes que a veces descuidamos a la hora de orar y entendemos que porque no vemos la respuesta rápida de Dios, es que Dios no está con nosotros. Sin saber es que estamos orando de una manera incorrecta que nunca va a tener resultado. ¿Y por qué? Porque nosotros a veces oramos mal para nuestra propia conveniencia, oramos mal para nuestro propio tiempo y no entendiendo que cada cosa debajo del sol es direccionada por el Espíritu de Dios. Dios tiene un tiempo perfecto para bendecirte, un tiempo perfecto para provocar el milagro, pero debes ser paciente a la hora de esperarlo. Hay mucha gente que quisiéramos que si fuéramos los favoritos de Dios, que a la hora que oremos, Dios nos responde inmediatamente, que a la hora que clamemos, Dios no haga el milagro de una vez, pero Dios no funciona así. De hecho, hay muchas personas con el don de sanidad, con el don de liberación, con el don profético sobre ellos, y ese don profético no funciona a su conveniencia. Ellos podrían orar en una campaña poderosa y orar por miles de enfermos y los enfermos sanarse, y llegar a su hogar o a su casa y tener una enfermedad, y esa enfermedad no tener ningún tipo de cambio en sus familiares. Porque si la oración fuera el resultado de nuestra voluntad, entonces simplemente los milagros ocurrirían en las personas que nosotros amamos, en nuestros seres queridos, en las personas que nosotros le tenemos el alto estima, porque los milagros no son voluntad humana, sino voluntad divina. Y claro, nos han enseñado que simplemente para ver un milagro, para ver una respuesta, tenemos que orar, y por eso mucha gente está orando y tirando las oraciones al vacío y entendiendo que Dios no les responde. Tenga por entendido que los milagros no son asunto de voluntad humana, sino de voluntad divina. El mismo Jesús, caminando en la tierra, pasaba por lugares y no hacía milagros en ciertos lugares. Uno, porque la fe de muchos no era lo suficiente para creer en los milagros, y segundo, porque él no andaba bajo la voluntad propia, sino bajo la voluntad de su Padre, del Todopoderoso. Por eso es que en ocasiones tú veías que Jesús pasaba por una ciudad y solamente sanaba a uno, pasaba por otra ciudad y sanaba a otro de otra enfermedad diferente, y tú dirías, en ese lugar no había más enfermedades, no había más enfermos. Sí, claro, había más enfermos, pero no había gente con la fe suficiente para traer un milagro de parte de Dios. Y a veces estás en el lugar correcto, pero con la fe incorrecta para obtener un milagro. A veces estamos en el lugar donde Dios se manifiesta, donde se mueve el mover de Dios, donde hay una atmósfera de gloria, y muchos reciben sanidad y tú no la recibes. Y tú dirás, soy maldecida, soy maldecido. ¿Será que Dios no me toma en cuenta? Sí, Dios toma en cuenta a todo el mundo, pero hay que tener un factor bien importante. A la hora de orar por un milagro, lo primordial debe ser tu fe conectada al cielo. Tener una fe inquebrantable, una fe que diga, aunque mis ojos carnales no vean nada, en el espíritu yo voy a agarrar mi milagro, lo voy a obtener. Aunque mis ojos estén viendo cosas imposibles, en el espíritu yo voy a activar mi milagro, porque muchas veces el milagro no se ve físicamente. Por eso mismo Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque le estaba diciendo que tus ojos están viendo muerte, tus ojos están viendo debilidad, tus ojos están viendo imposibilidad. Si tú crees, esta realidad puede cambiar. Por eso cuando Jesús llega y le dice, mira Jesús, Lázaro ha muerto, ya tiene muchos días de muerto, y le están diciendo, Lázaro tu amigo está enfermo. Le dijeron, Lázaro tu amigo tiene una enfermedad grave, ha muerto. Y él dice, me parece ver a Jesús diciendo, déjame durar unos días más. Pero ¿por qué vas a durar unos días más si el que está muerto es tu amigo? Si el que está en una condición difícil es tu familiar. Y ahí me enseñó Jesús que muchas veces las emociones nos hacen movernos en lugares, en direcciones distintas a lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque si Jesús se hubiera movido por los sentimientos, hubiera corrido antes del propósito y antes de la dirección de Dios. Nada va a ocurrir si primero Dios no lo habla. Nada va a ocurrir si primero Dios no lo direcciona. Por eso es que cuando Jesús le dice la noticia, él no se mueve porque era su amigo. Él no se mueve por el sentimiento de que lo amaba. Y él amaba a Lázaro. Pero él entendía que por encima del amor de un ser querido está la voluntad de Dios. Por encima en que yo ame a alguien está la voluntad del Padre. Y a veces queremos cambiar al esposo, queremos cambiar a la esposa y decir, Dios cambia a mi esposa, a que regrese, a que vuelva. Y yo he recibido muchos mensajes diciendo, por favor, ora porque mi marido vuelva. Por favor, ora porque mi esposa regrese. Y si estuviera en mi voluntad yo hacer que alguien regresara, yo lo hiciera porque me gustaría ver a la persona contenta y feliz, pero no es mi voluntad, es la voluntad del Padre. Y muchas veces querer manejar eso para que la gente te aplauda, para que la gente te alabe, puede malinterpretar lo que es el fluir de Dios. Muchas veces nosotros como gente de Dios oramos por la vida y quisiéramos que los milagros ocurran inmediatamente. Quisiéramos que fuéramos un evento y los milagros ocurrieran, pero simplemente entender que no es por mi fuerza, ni por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios, cambia todo el panorama. Por eso es que me llamaba la atención de un hombre ungido de Dios, que lo veía ministrar, y mi incomprensión decía, si él tiene el poder, si él tiene la autoridad de Dios, ¿por qué él como que elige a quién sanar? Él elige a quién orar por ellos.
hay enfermos y paralíticos delante de él, estaba en un evento y veía que él saltaba y se ponía en otra posición y se volteaba y la gente quiere el milagro y él oraba por algunos que estaban detrás y salía y se movía para otro lugar y yo decía, ¿será que él no tiene verdaderamente el don de sanidad? ¿Será que él elige o está computado con las personas para que el milagro, no, para que lo que él eligió reciban el milagro? Y yo entendí algo, mientras fui madurando espiritualmente, entendí que no era la voluntad de él, que era la voluntad de Dios, que alguien direccionado por Dios no elige a quien le está clamando, elige a quien Dios le dice que merece el milagro. Por eso es que cuando tú estés recibiendo palabra de Dios, no te desesperes, aprende a escuchar la dirección de Dios, porque yo podría decirte, el milagro viene mañana, el milagro viene hoy, y probablemente no sea la voluntad de Dios para tu vida. Lo primero que debes hacer a la hora de orar es aprender a aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el orar no va a traer el milagro en mi vida. Muchas veces que yo ore por un milagro que yo anhele, muchas veces no lo va a traer en mi vida. Y no significa que Dios no me escuchó ni que Dios sea malo. Significa que Dios entiende que ese milagro no lo tengo que recibir. Y aún yo no recibiendo ese milagro, Dios sigue siendo bueno. Porque a veces nosotros acondicionamos la bondad de Dios a lo que recibimos de parte de Él. Si Dios nos da milagros, si Dios nos da empleo, si Dios nos da trabajo, si Dios nos da una familia, entonces entendemos que Dios es bueno. Pero si a veces se nos pone difícil el asunto, decimos, Dios se olvidó de mí, Dios no escucha mis oraciones, queremos amargarnos la vida, queremos llorar, sin entender que el plan perfecto de Dios a su tiempo se va a manifestar en tu vida. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Que dejes de orar? No. La oración es la clave de todo. Tienes que orar con fe, tienes que orar con certeza, tienes que orar con convicción, tienes que orar con resistencia para ver las cosas de Dios. Pero también tienes que entender que lo único que va a pasar en tu vida, aunque ores, es la voluntad divina y perfecta de Dios. Aprende a esperar en Dios. Aprende a que lo que Dios haga es lo mejor para ti, aunque no lo entiendas. Por eso mismo entendí algo. Y es que había un hombre ciego de nacimiento. Y el hombre ciego de nacimiento, cuando Jesús se acerca, los discípulos dicen, ¿quién ha pecado? ¿Estos o su padre? Para que él nazca con esta maldición. Y Jesús le dijo, ninguno de estos ha pecado, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste. O sea, que él tenía una condición mala delante de los ojos humanos, pero era el escenario perfecto para Dios hacer una obra grande y milagrosa en su vida. Y a veces tenemos condiciones que no podemos producir vida en nuestro vientre, que no podemos tener un matrimonio estable, que no podemos tener una finanza estable tampoco, y entendemos que es el diablo, que es la maldición que nos está maldiciendo sin saber que Dios nos está diciendo, capacítate para que aprendas a resistir en medio del proceso, para que aprendas que donde hay esterilidad puede ocurrir un milagro, donde el matrimonio está en crisis, Dios puede provocar una restauración, donde hay crisis en la finanza, Dios puede provocar un movimiento espiritual para hacer que tu casa, tu familia y tu entorno sea bendecido. Pero tienes que entender que en la oración lo más importante es la voluntad de Dios. Así que no olvides suscribirte a este canal, darle me gusta, compartirlo con alguien y siempre cuando vayas a orar, recuerda que lo que se debe manifestar es la voluntad del Padre y no la de nosotros. Bendiciones.